En la antigua tierra de Israel, bañada por el sol, donde los olivares susurraban cuentos antiguos y el río Jordán fluía con el recuerdo de milagros, vivía un hombre llamado Oseas. Él fue un profeta, una voz para lo divino. Su corazón puro y su espíritu profundamente sintonizado con los ritmos de Dios. Sin embargo, el pueblo de Israel, como ovejas descarriadas, se había alejado mucho de su pastor. Sus altares, una vez dedicados al único Dios verdadero, ahora parpadeaban con las llamas de la idolatría, sus corazones persiguiendo placeres fugaces y dioses extranjeros. Oseas observó con el corazón apesadumbrado, sus oraciones haciéndose eco del dolor de lo divino. Una tarde, mientras el cielo del desierto se desangraba en tonos violetas y dorados, un mandato profundo e impactante resonó en el alma misma de Oseas. Era la voz de Dios, clara como un manantial en el desierto, pero cargada de una tristeza que reflejaba la suya. «Ve», instruyó la voz divina, «toma para ti una esposa de prostitución y ten hijos de prostitución, porque la tierra comete una gran prostitución al abandonar al Señor». Osea contuvo el aliento. Su mente daba vueltas. ¿Casarse con una mujer de mala reputación? ¿Tener hijos destinados a una vida ensombrecida por tal unión? Desafiaba cada fibra de su ser, cada principio de su llamado profético. A él, un hombre dedicado a la pureza y la rectitud, se le pedía que abrazara lo que la sociedad condenaba. Su frente se arrugó, sus amables ojos se nublaron con confusión y una profunda lucha interna. Luchó con la orden durante la larga y silenciosa noche, su espíritu dividido entre la comprensión humana y la obediencia divina. Pero la fe de Oseas no era algo frágil. Fue forjada en el crisol de la devoción. Él comprendió, con una claridad dolorosa y creciente, que esto iba a ser una parábola viviente, un espejo conmovedor y desgarrador que reflejaba el adulterio espiritual de Israel contra su Dios del pacto. Con una resolución solemne que se asentó profundamente en sus huesos, Oseas se puso en marcha. Su búsqueda lo llevó a Gomer, una joven cuya belleza era innegable, pero cuya reputación la precedía como una sombra. Sus ojos, aunque a menudo cautelosos, contenían un destello de vulnerabilidad, una fugaz inocencia que despertó un profundo y compasivo dolor en Osea. No solo vio su pasado, sino el potencial de redención, un reflejo de la esperanza que él mismo tenía para su pueblo. Se acercó a ella, no con juicio, sino con una oferta de amor genuino e incondicional. Gomer, acostumbrado a los afectos transaccionales, estaba desconcertado por su sinceridad, por la silenciosa fuerza en su mirada. Sin embargo, algo en su inquebrantable amabilidad, tan diferente de las pasiones fugaces que ella conocía, la atrajo. Su boda fue un marcado contraste con las alegres celebraciones de otros. No hubo grandes banquetes ni canciones jubilantes. En cambio, una solemnidad silenciosa flotaba en el aire, una sensación de juicio inminente para la nación, sutilmente entretejida en la trama de su unión poco convencional. El rostro de Oseas, aunque grabado con un profundo sentido de propósito, también soportaba el peso del futuro que sabía que le esperaba. Gomer, quizás por primera vez, sintió un atisbo de pertenencia genuina, una esperanza frágil en el amor inquebrantable de este hombre extraordinario. Con el tiempo, les nacieron hijos. Jezreel, un nombre que profetizaba el juicio de Dios sobre una dinastía sangrienta. Lo-ruhamah, que significa sin misericordia, significando la retirada temporal de la compasión de Dios de Israel. Y Lo-ammi, no mi pueblo, una declaración tajante de su pacto roto. Cada nombre, un eco doloroso del estado espiritual de Israel. Sin embargo, cada niño, un testimonio del compromiso inquebrantable de Oseas con su mandato divino y con su familia. Oseas vertió su amor en sus hijos y en Gomer,
esperando contra toda esperanza que su constante devoción despertara una fidelidad similar en su corazón. Durante un tiempo una frágil paz se estableció sobre su hogar. Gomer, quizás conmovida por la inquebrantable devoción de Oseas, permaneció a su lado. Pero el espíritu inquieto que había definido su pasado comenzó a agitarse una vez más. Comenzó sutilmente, una mirada persistente a un extraño que pasaba, un suspiro melancólico por una vida de emoción fugaz, una creciente impaciencia con el amor tranquilo y constante que ofrecía Oseas. Oseas, con la aguda perspicacia de un profeta y el corazón dolido de un esposo, notó estos pequeños cambios. Su corazón, ya agobiado por el estado espiritual de su nación, ahora cargaba con el peso adicional del afecto errante de su esposa. Intentó hablar con ella, reavivar la frágil conexión que habían forjado, pero sus palabras parecían caer en oídos sordos, perdidas en el creciente abismo entre ellos. Sus amables ojos, antes llenos de devoción esperanzadora, ahora a menudo contenían un destello de tristeza, una silenciosa súplica. Luego vinieron las ausencias. Primero, excursiones cortas, explicadas con excusas